Bienvenidos a su programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contaste las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortalecer el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por lo tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y diles: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, y el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová le transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, de tu puesto te empujaré. En aquel lugar llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde la taza hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se ponga se echará a perder, porque Jehová habló. Ya en esta profecía se manifiesta la destrucción de la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, la que se llama la Santa Ciudad,
Sión hermosa. En este capítulo se menciona que va a haber una destrucción en esta ciudad. Se menciona el llanto de las personas y se llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos, habla de muertos, habla de cómo los príncipes van a huir, habla también de cómo, a pesar de que ellos fortalecieron sus muros, de que lo hicieron casi inexpugnables, aún así van a ser destruidos. Llenos de angustias, de confusión van a estar. Qué triste es saber que hay una profecía en contra del pueblo de Dios. Uno podría resistir y de alguna manera entender que las personas que no siguen a Jesús, las naciones que se declaran ateas o escépticas o que no consideran a Dios, sean destruidas no por una intervención directa de Dios, sino como una consecuencia inevitable de sus decisiones. Pero es muy difícil entender cuando una profecía es en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios está en este capítulo? ¿Por qué se menciona que la ciudad de Dios, Jerusalén, va a ser destruida? Claramente es primero por su injusticia social, por su incredulidad, por su adulterio espiritual, o sea, su idolatría, por su no deseo de buscar a Dios, de colocarse bajo su sombra. Y menciona que así como las personas llorarán, Dios, Jehová, también llorará en ese día, en el versículo 12, con llanto por causa de la destrucción de Jerusalén. Dios debió sentirse muy triste, muy dolido al contemplar la destrucción de su propio pueblo. Pero sabemos bien que antes de que ocurra ese momento tan dramático, Dios tuvo que haber intervenido una y otra vez, amonestado una y otra vez, avisado una y otra vez para que el pueblo no llegara a ese lugar, a ese momento tan dramático. En el versículo 15 se menciona algo muy interesante que nos gustaría hablar. Menciona que al profeta se le dice que debe entrar en la tesorería de la ciudad y decirle a Sebna, el mayordomo, el tesorero, que su trabajo, su responsabilidad va a ser quitada y que se le va a dar a otra persona que sea más consagrado, más fiel que él, que a ellos los van a transportar en duro cautiverio y que se le dará a otro esa responsabilidad. Y mira qué interesante que se menciona este acto de traspasar la responsabilidad, se le da a Eliaquim, hijo de Hilcías. Y se menciona en el versículo 21 que se vestirá con vestiduras de acuerdo a su nueva responsabilidad, se ceñirá con los instrumentos del mayordomo y que se entregará en su mano la potestad de ser gobernador, padre de los moradores de Jerusalén, y que también Dios le dará la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Versículo 22. Aquí queremos detenernos un poco. A este hombre llamado Eliaquim se le da esta llave que es simbólica porque dice aquí que esta llave se le coloca en el hombro. Pero la llave es símbolo de poder tener acceso a lugares que otros no tienen acceso. Se entiende que a este hombre se le da el puesto de mayordomo. Tener la llave también es símbolo de potestad, de poder entrar a lugares que otras personas no pueden entrar, de autoridad, porque se le dice que abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esto me trae a la memoria lo que Jesús un día dijo en el libro de Mateo 16 a Pedro. A Pedro Jesús le dijo, apuntándose a Jesús, yo soy la roca,
y sobre esta roca, es decir, sobre Jesús, yo edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Cuando Jesús le da las llaves del reino a Pedro, ¿a qué se refería? ¿Se refería a que les daba la potestad de perdonar a personas? ¿Se refería a que le daba la potestad de decidir quién se salva y quién no? Porque esa figura de que cuando las personas llegan al cielo y ahí está Pedro en la puerta decidiendo quién entra y quién sale. Eso es una idea muy popular en el tiempo de hoy. ¿Se refería a eso Jesús? Por supuesto que no. Isaías 22 nos habla y nos abre un poquito el tema. Por eso es muy importante considerar que cuando yo quiero entender la Biblia, la misma Biblia se explica. Dar la llave a otra persona significa darle la responsabilidad, darle un cargo. Así como Eliaquim se le dio el cargo de mayordomo, a Pedro se le estaba dando el cargo de ser el mayordomo, o sea, ser el responsable de predicar el Evangelio. Y tengamos claro que todos los apóstoles y discípulos tuvieron la responsabilidad de predicar el Evangelio donde quiera que iban. Ese fue el mandato de Jesús. Es decir, esta llave se la dio Jesús como primera fase, como primera parte a Pedro, porque respondió bien a la pregunta que Jesús le hizo, pero después en la gran comisión en Mateo 28 entendemos que se la dio a toda la iglesia. La responsabilidad de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Porque finalmente, ¿quién es el que tiene la llave para decidir quién entra al cielo y quién no? ¿Quién es el que tiene finalmente el poder de abrir y ninguno cerrar y cerrar y ninguno abrir? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:18 dice que el que tiene las llaves de la muerte y por ende de la vida es Jesús, no es Pedro. Él es el que tiene la potestad. Él es el que tiene la responsabilidad de decir sí. Al haberme aceptado, entra al cielo. Pero al no haberme aceptado, no vas al cielo. El que tiene la responsabilidad no es Pedro ni hombre alguno, es Jesús. En el tiempo de Jesús, los griegos creían que había una diosa, Hécate, que era la diosa que tenía en su mano la llave de la vida y de la muerte. Y cuando en Apocalipsis Juan habla de que en realidad es Jesús es el que tiene esa llave, de alguna manera queremos entender que cuando los romanos y los griegos leían el Apocalipsis y veían ahí que era Jesús quien tenía esa llave y no era esa diosa, entonces ellos entendían que en Jesús estaba el poder de la vida y de la muerte, de que Jesús es el que nos puede dar vida eterna, que al amparo de Él podemos salvarnos y que Él tiene esa potestad porque se la ganó, no solamente porque es Dios, sino que como hombre venció al enemigo, murió por nosotros y resucitó. Por tanto, ¿qué mejor que unirse a aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte? ¿Qué mejor que estar al lado y a la sombra del omnipotente Jesús, quien en su poder está el de darnos vida eterna? Por eso, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amigos. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo tocando la campanilla que está en la parte inferior de este video. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia, titulada Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Versículo para memorizar. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Mateo 15:28. Viernes 15 de diciembre, para estudiar y meditar.
Entre quienes los judíos llamaban gentiles había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 25. Y el Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle el alma, la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales pueda impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso, profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo, deben sostener la palabra de vida. Ellen White, The Adventist Review and Sabbath Herald, 17 de enero de 1893. Preguntas para meditar. Primero, ¿qué necesidades inmediatas en la zona donde vives podrías darle a tu iglesia y a ti la oportunidad de alcanzar a las almas que no conocen las verdades que nosotros conocemos? Segundo, observa las palabras de Ellen White respecto a lo que profesan otras religiones. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso. En otras palabras, ¿cómo podemos mostrar a la gente el error de sus caminos y al mismo tiempo no denigrarla en un nivel personal? Tercero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Qué quiere decir Jesús con esta pregunta retórica? ¿Cuál es la diferencia entre fe y creencia? ¿Por qué los que tienen la creencia correcta podrían no tener fe cuando Cristo regrese?